seguimos insistiendo, hemos visto el precocido, es una técnica que ya veis que en cualquier momento se puede ofrecer pan caliente y no es de mala calidad. El centeno ya os decía que la técnica más aconsejable o el método más aconsejable en frío era dejarlo en bloque. Mirad, está a 4 grados en el interior de la pieza y os acordáis que cuando se hablaba de esta variante lo interesante era dejarlo atemperar hasta que pase de 8 o 10 grados para que el gas ya pase a estadio gaseoso y podamos formarlo, porque el centeno, si lo dejábamos formado en pieza, como hemos dejado estas piezas hoy o dejamos ayer en frío bloqueado o en frío en pieza grande, se debilita mucho y se nos viene abajo. La mejor variante para el centeno es este método. Luego ayer hicimos el frío en pieza grande, que es diferente al frío bloqueado. Bloqueamos la pieza ya cuando la introducimos en la cámara. Al ser una pieza grande está fermentada y sigue fermentando y se bloquea. Y la metimos directamente al horno. Los resultados son bastante buenos. Ya visteis que no diferencia nada prácticamente en directo. Yo diría que es mejor. Y luego visteis la variante también de que fermentamos el pan y a un volumen de fermentación decidimos bloquearlo. Ese volumen va a depender de las horas que lo vayamos a tener en frío. Si por ejemplo lo vamos a tener pocas horas, 5 o 6 horas, podemos darle más volumen y bloquearlo. Si va a estar muchas horas, como fue ayer, que casi estuvo 24 horas, conviene bloquearlo un poquito menos, porque durante el bloqueo sigue fermentando. Este proceso, donde mejores resultados da, es cuando tiene menos de 10-12 horas. Con este método, si vamos sin mejorador, pues se va debilitando mucho. Si fuéramos a un proceso más industrial, a un proceso más largo, en el proceso de frío bloqueado, que fermentamos la pieza y ya fermentada la bloqueamos, ya es aconsejable utilizar un mejorador para conseguir una estructura que no se venga abajo. En un proceso artesano como el que hicimos ayer, hasta 10-12 horas no es necesario nada. Todo lo del frío es muy bueno, que nos permite ir organizando la jornada del día sin prisas y bien organizada. Podemos sacar ahora lo que creamos conveniente, moldeándolo, ir fermentando durante toda la jornada del día, escalonadamente cociendo el producto y ofreciendo pan caliente. O incluso si no se quiere ir escalonadamente cociendo pan, se puede formar según la disponibilidad de los operarios o del obrador y se va organizando el trabajo en un obrador muchísimo mejor. Como os contaba e insisto mucho, lo interesante y lo importante de cualquier método de estos del frío es que nosotros controlemos la fermentación. Esta es una consistencia buena para el pan de centeno, Los vamos a pesar a 700 gramos, porque estos panes, el pan de centeno o panes rústicos que desarrollan poco, el formato pequeño penaliza mucho. Conviene que sean formatos más grandes, porque como son muy compactos y son más pesados, el pan de centeno, una fermentación larga en bloque, pero una vez que lo formemos, que no entre muy fermentado al horno, que entre escaso de fermentación. El horno conviene que esté alto, poner un piso a 240, 250. El centeno al tener muchas enzimas que degradan el almidón, conviene que desactivemos esas enzimas lo más rápido posible. ¿Cómo se desactivan las enzimas? Cuando llegan a una temperatura alta. Entonces, por eso los primeros minutos de cocción conviene que esté alto la temperatura y luego ya para que se cueza bien ya se baja la temperatura, que nunca se acaba de cocer bien porque siempre da la sensación de que está crudo. Los utensilios para fermentar ideales aquí son los que allí llamamos los banetones, que son como una especie de cestillo con una pequeña paño, la tendencia en Europa a fermentar. Sí, y es una fermentación completamente diferente. Daros cuenta que aquí fermenta para arriba y si lo ponemos fermentado, fermentas. Y luego es muy cómodo porque a la hora de colocar en el cargador es muy cómodo. Acordaros de este y de este. Este fermentó aquí y este fermentó allí. Ya veréis qué diferencia.
En un inicio temperatura alta y ahora bajar. Pulsa en el horno, porque si está a una temperatura baja, ¿cuánto está ahora? 250. Que impulse y una vez que impulsa bajamos. Se desactivan las enzimas y también el impulso es mayor. Cuando metimos el pan en el horno, que este iba en el molde ese, iba así extendido, mirad la diferencia. Como este tira más para arriba y este le cuesta trabajo. Por eso la tendencia o lo mejor para fermentar estos panes, la segunda fermentación, son los cestillos. Incluso las masas muy blandas también, que van blandas, le beneficia mucho la fermentación en ese tipo de utensilios. Mirad lo que os comentaba, cómo se empieza a separar la corteza de la miga. Cuando hablamos de frío positivo nos referimos por encima de 0 grados. Luego teníamos también el frío en bloque, que visteis que hacíamos la masa, la dejábamos, amasábamos, dejábamos fermentar un poco o lo metíamos al frío directo según viéramos la especialidad y parábamos la fermentación total, lo que es la masa globalmente entera. Y luego al día siguiente lo atemperábamos con diferentes técnicas, dividíamos, formábamos y cocíamos, que se consigue una calidad muy buena. Cuando queremos una calidad muy buena, este sistema es bueno. Luego teníamos el frío, que fermentábamos el pan hasta un cierto nivel, que podía ser entre un 50 y un 80, y lo parábamos ya fermentado. Y luego íbamos cociendo durante un determinado tiempo, que se llama frío bloqueado, frío indiferido que le llaman los suizos, pero la técnica es parar la fermentación cuando ya está fermentado. Pero este sistema, cuando vamos sin mejorador, donde mejor resultados da es entre menos de 10-12 horas, por debajo de ese tiempo. Y a nosotros lo tuvimos 24 horas y salió bastante bien, porque la harina es bastante buena. Si la harina no fuera de una calidad buena, no nos hubiera aguantado la fermentación. Si por casualidad tuviéramos que ir a más horas de 10-12 horas, convendría utilizar un mejorador. El frío en piezas grandes. No sé qué pan hicimos con frío ya con piezas grandes que metíamos directamente a la heladera. Fueron las hogazas de León, que era un pan que dejamos fermentar, moldeamos y antes de fermentar pasamos a la heladera. Parece el mismo sistema que el otro, pero no es. El otro dejamos fermentar, pieza pequeña. Y cuando es la pieza grande, como ya ha fermentado mucho en bloque y ha subido, ya cuando tenemos la pieza moldeada ya tiene un nivel de fermentación. Conviene meterlo rápidamente a la heladera para que en la heladera sigue fermentando y se para, que es el punto de la cocción. ¿Os acordáis que también ese día cocimos por la tarde, que salieron bien, y cocimos al día siguiente, que salimos bien? Este sistema es parecido al otro, pero es diferente. El otro dejamos fermentar y bloqueamos, y este no, bloqueamos en el frío. Y la fermentación controlada lo metemos sin fermentar a la heladera. Son tres técnicas diferentes. Frío dividido y sin moldear, refrigerado, que sería el tema de, por ejemplo, el pan de sésamo que hemos hecho. Uno ya era frío en pieza y el otro era frío dividido, boleado y refrigerado. Y hoy atemperamos, moldeamos y fermentamos. Son procesos diferentes, dan también muy buenos resultados porque volvemos a reorganizar la estructura del gluten y fermentan, pero son procesos diferentes, ¿eh? Tenemos el frío en fermentación lenta, que no lo hicimos. Necesitábamos una cámara que estuviera a una temperatura baja de 11-12 grados, 16 grados, como para el pan natural, y controlando ahí la dosis de fermento, pues daríamos una fermentación larga, progresiva, sin cambiar la cámara. Bueno, pues esto casi yo creo que el repaso del frío positivo que llamamos allí en España, por encima lo hemos visto. Ahora solo hay que ponerlo en marcha y practicar un poco. Hay que practicar, ¿eh? Si no se practica, se aprende mal, ¿eh?